Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha diversión superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima controversia en el mundo del espectáculo, especialmente entre los amantes de las series turcas. Como ya habrán adivinado por el título del vídeo, hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, y que aparentemente podrá estar atravesando una tormenta bastante intensa. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, si quieren estar al día con las últimas noticias de sus actores y actrices favoritos, este es el lugar perfecto para ustedes. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora vamos a lo que nos compete. Como les decía, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, de su relación superíndice 3N y de los rumores que apuntan a una posible, y quizá, explosiva, ruptura. Desde que su amor traspasó superíndice 3 la pantalla y se hizo realidad, los fans de todo el mundo no han dejado de seguirlos, de celebrar cada momento juntos y de show más menos ar con un final feliz para esta pareja de ensueu más menos o. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en las redes sociales. Los rumores de crisis entre Hande y Kerem han estado circulando desde hace algunas semanas. Al principio muchos pensamos que eran simplemente eso, rumores infundados creados por la prensa amarillista para generar clics y likes. Sin embargo, con el paso del tiempo, ciertas más menosales y comportamientos han hecho que la alarma se encienda y que la posibilidad de una ruptura se vea cada vez más real. Una de las primeras más menosales que encendió superíndice 3 las alarmas fue la falta de interacción superíndice 3N en redes sociales. Hande y Kerem, que solían ser muy activos y cariu más menos osos en Instagram, comenzaron a espaciar sus publicaciones juntos, a dejar de comentarse las fotos y a mostrar una distancia que no era propia de ellos. Para muchos, esto fue el primer indicio de que algo no andaba bien entre ellos. Además, comenzaron a circular fotos y vídeos de ambos en eventos separados, sin mostrar ninguna intención superíndice 3N de reunirse o de compartir tiempo juntos. Esto, sumado a la falta de interacción superíndice 3N en redes sociales, alimentó superíndice 3 a los rumores de crisis. Pero, ¿les podrán ser las causas de esta supuesta crisis? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N, ya que ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores. Sin embargo, hay algunas teorías que se han estado manejando en los medios y entre los fans. Una de las teorías más populares es la de las agendas apretadas y la falta de tiempo para estar juntos. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, y ambos tienen proyectos en marcha que los mantienen muy ocupados. Se dice que la falta de tiempo para compartir juntos y para mantener viva la chispa del amor podría haber sido un factor determinante en la crisis. Otra teoría apunta a posibles diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Se dice que Hande podrá estar buscando estabilizarse y formar una familia, mientras que Kerem estará muy enfocado en su carrera y en seguir explorando nuevas oportunidades profesionales. Si bien esta es solo una teoría, no será la primera vez que una pareja se separa por tener visiones diferentes del futuro. También Copyright NS ha hablado de posibles celos e inseguridades entre ambos. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la atención superíndice 3N mediática es constante, es fácil que surjan este tipo de sentimientos. Se dice que Hande podrá sentirse insegura por la atención superíndice 3N que recibe Kerem por parte de otras mujeres, y viceversa. Aunque estos son solo especulaciones, no podemos descartar la posibilidad de que los celos hayan jugado un papel en la crisis. Por último, y esta es la teoría más explosiva de todas, se ha rumoreado sobre la posible aparición superíndice 3N de terceras personas en la relación superíndice 3N. Algunos medios han sugerido que tanto Hande como Kerem podrán haber estado saliendo con otras personas a espaldas del otro, lo que habrá provocado una ruptura irreparable. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas concretas que respalden esta teoría, por lo que debemos tomarla con pinzas.
Lo cierto es que Moon se ayudó de las teorías y los rumores, la realidad es que algo estuvo pasando entre Ande y Kerem. La distancia que han mostrado en las últimas semanas es evidente y la falta de confirmación superíndice 3N o negación superíndice 3N por parte de ambos solo alimenta a Moon las especulaciones. Muchos fans se niegan a creer que la relación superíndice 3N haya llegado a su fin, y esperan que se trate solo de una crisis pasajera que puedan superar juntos. Otros, en cambio, se resignan a la idea de que el amor entre Ande y Kerem ha llegado a su fin, y se preparan para el anuncio oficial de la ruptura. Personalmente creo que es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem en este momento difícil. Independientemente de lo que es tu copyright sucediendo entre ellos, merecen que se respete su intimidad y que se les permita manejar la situación superíndice 3N de la manera que consideren adecuada. Como fans podemos seguir apoyándolos individualmente y desearles lo mejor en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Al final del dúo lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado los rumores de crisis entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, hemos explorado las posibles causas de esta supuesta ruptura y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de ambos en este momento difícil. Recapitulando brevemente, los rumores de crisis se basan principalmente en la falta de interacción superíndice 3N en redes sociales, en la aparición superíndice 3N de ambos en eventos separados y en las teorías que apuntan a agendas apretadas, diferencias irreconciliables, celos y posibles terceras personas. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la única verdad la conocen Ande y Kerem. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de los rumores de crisis entre Ande y Kerem? ¿Creen que la relación superíndice 3N ha llegado a su fin o que podrán superar esta crisis? Me encantará leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. La noticia no termina aquí. Porque como buenos detectives del corazón superíndice 3N, no podemos conformarnos con rascar la superficie. Vamos a sumergirnos a UNMUS en este culebro superíndice 3N turco y a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor con lupa de aumento. Porque, seamos honestos, ¿a Q Copyright N no le gusta un buen drama? Asterisco asterisco más allá de las redes sociales. Un análisis profundo de las señales asterisco asterisco. La falta de interacción superíndice 3N en redes sociales, como mencionaba antes, es un claro síntoma de que algo está cambiando en la relación superíndice 3N. Pero no se trata solo de la ausencia de likes o comentarios. Se trata también copyright N de la calidad de las pocas publicaciones que comparten juntos. Antes sus fotos irradiaban felicidad, complicidad, amor verdadero. Ahora, las pocas imágenes que vemos parecen forzadas, posadas, casi como una obligación superíndice 3N. Los expertos en lenguaje corporal, esos profesionales que leen entre líneas con solo observar una postura o un gesto, han analizado minuciosamente cada una de estas últimas fotografías. Y sus conclusiones son alarmantes. Distanciamiento físico, miradas evasivas, sonrisas tensas. Todos estos indicadores apuntan a que la conexión superíndice 3N entre Ande y Kerem se ha debilitado considerablemente. Incluso algunos fans y observadores han notado un cambio en la forma en que se refieren el uno al otro en entrevistas. Antes, no podían evitar hablar con admiración superíndice 3N y cariu más menos o sobre su pareja. Ahora sus respuestas son mucho breves, copyright ricas y, en algunos casos, hasta un poco fruas. Asterisco asterisco eventos separados, coincidencia o estrategia, asterisco asterisco. La aparición superíndice 3N de Ande y Kerem en eventos separados no sería tan preocupante si se tratara de compromisos profesionales individuales. Sin embargo, en varias ocasiones, ambos han asistido a eventos sociales a los que, en teoría, deberían haber ido juntos como pareja.
Por ejemplo, hace algunas semanas se celebró Superíndice 3, una importante gala Venu Copyright FICA organizada por una reconocida Fundación Superíndice 3N turca. Hande y Kerem fueron invitados, pero llegaron y se fueron por separado. Durante la noche evitaron cruzarse y apenas se dirigieron la palabra. Los presentes no pudieron evitar notar la tensión Superíndice 3N en el ambiente. Este tipo de situaciones se han repetido en otros eventos, como estrenos de películas, fiestas de marcas de lujo y hasta bodas de amigos en común. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué copyright evitarse de esta manera si todo estuviera bien entre ellos? ¿Acaso estuvieron tratando de evitar preguntas sin Superíndice 3 modas o de ocultar una realidad que ya es evidente? Asterisco asterisco las agendas apremiantes, un detonante o una excusa asterisco asterisco. Es innegable que tanto Hande como Kerem tienen agendas profesionales muy demandantes. Ambos son estrellas en ascenso en el mundo del espectáculo turco e internacional, y constantemente reciben ofertas para participar en series, películas, campañas menosas publicitarias y otros proyectos. Pero, ¿es realmente la falta de tiempo la principal causa de la crisis? Algunos argumentan que cuando hay amor verdadero, siempre se encuentra tiempo para la pareja, sin importar lo ocupada que sea la agenda. Otros, en cambio, sostienen que la presión Superíndice 3N del trabajo y la falta de tiempo para desconectar pueden desgastar cualquier relación Superíndice 3N, incluso las su Superíndice 3 lidas. Lo cierto es que en los últimos meses, Hande y Kerem han estado viajando constantemente, filmando en diferentes locaciones y cumpliendo con una serie de compromisos que les han dejado poco tiempo libre para estar juntos. Y esto inevitablemente ha afectado su relación Superíndice 3N. Asterisco asterisco planes de futuro, rumbo a diferentes destinos, asterisco asterisco. La diferencia de opiniones sobre el futuro es otro factor que podría estar influyendo en la crisis. Hande, que tiene 29 aún más menos os, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de formar una familia y de tener hijos en un futuro cercano. Kerem, por su parte, que tiene 35 aún más menos os, parece estar muy enfocado en su carrera y en seguir explorando nuevas oportunidades profesionales. Si bien no hay nada de malo en tener visiones diferentes del futuro, estas diferencias pueden generar tensiones y conflictos en la pareja. Si uno de los dos siente que está cediendo demasiado o que no está recibiendo el mismo apoyo y comprensión Superíndice 3N del otro, la relación Superíndice 3N puede comenzar a tambalearse. Asterisco asterisco celos e inseguridades, el lado oscuro de la fama asterisco asterisco. La fama y la atención Superíndice 3N mediática pueden ser un arma de doble filo en una relación Superíndice 3N. Por un lado pueden generar admiración Superíndice 3N y envidia. Por otro lado, también copyright N pueden despertar celos e inseguridades. En el caso de Hande y Kerem, ambos son considerados símbolos sexuales y reciben constantes halagos y propuestas de admiradores y admiradoras. Esta situación Superíndice 3N puede generar inseguridades en la pareja y provocar discusiones y malentendidos. Además, la prensa amarillista suele alimentar los rumores y las especulaciones sobre posibles infidelidades o romances secretos, lo que puede generar tensión Superíndice 3N en la relación Superíndice 3N. Asterisco asterisco terceras personas, el clavo final en el ataúd, asterisco asterisco. La teoría de la aparición Superíndice 3N de terceras personas es la controvertida y la que ha generado revuelo en las redes sociales. Algunos medios han publicado fotos y vídeos de Hande y Kerem en compau más menos UA de otras personas, insinuando que podrían estar manteniendo relaciones paralelas. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas contundentes que confirmen estas acusaciones. La mayoría de las imágenes son ambiguas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Además, es importante recordar que Hande y Kerem son figuras públicas y que constantemente están rodeados de gente. A pesar de la falta de pruebas, la simple insinuación Superíndice 3N de una posible infidelidad puede ser suficiente para dar más menos irreparablemente una relación Superíndice 3N. La confianza es uno de los pilares fundamentales de cualquier pareja, y si esta confianza se rompe, es muy difícil recuperarla. Asterisco asterisco el silencio ensordecedor, una confirmación implícita asterisco asterisco. Como mencionaba antes, ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado los rumores de crisis. Este silencio ensordecedor ha sido interpretado por muchos como una confirmación Superíndice 3N implícita de que algo no anda bien entre ellos.
Si todo estuviera bien, argumentan algunos, ¿por qué Copyright no salir a desmentir los rumores y a tranquilizar a sus fans? ¿Por qué Copyright mantener este silencio que solo alimenta las especulaciones y la incertidumbre? La respuesta a esta pregunta podrá ser muy sencilla. Ande y Kerem estuvieron tratando de proteger su privacidad y de manejar la situación superíndice 3N de la manera más discreta posible. Tal vez tu copyright pasando por un momento difícil y no quieran exponer su intimidad a los medios. O tal vez simplemente tu copyright esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial. Asterisco el futuro incierto, reconciliación o separación definitiva, asterisco. La gran pregunta que todos se hacen es ¿qué copyright le depara el futuro a Ande y Kerem? ¿Podrán superar esta crisis y retomar su relación superíndice 3N donde la dejaron? ¿O se resignaron a tomar caminos separados? La respuesta a esta pregunta solo la conocen ellos dos. Sin embargo, basándonos en las más menos ales que hemos analizado, podemos inferir que la situación superíndice 3N es delicada y que el futuro de la relación superíndice 3N es incierto. Si realmente quieren salvar su amor, Ande y Kerem tendrán que hacer un esfuerzo conjunto para superar sus diferencias, comunicarse abiertamente y recuperar la confianza perdida. Tendrán que priorizar su relación superíndice 3N por encima de sus agendas y de las presiones externas. Y sobre todo tendrán que recordar por qué copyright se enamoraron el uno del otro en primer lugar. Pero si los problemas son demasiado profundos y las heridas demasiado dolorosas, tal vez lo mejor sea aceptar que el amor ha llegado a su fin y seguir adelante por caminos separados. A veces separarse es la decisión superíndice 3N Mundo ese valiente y la que permite a ambos encontrar la felicidad por separado. En cualquier caso, lo importante es respetar la decisión superíndice 3N de Ande y Kerem y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Al final del día, son seres humanos como nosotros y merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Y bien amigos, hasta aquí este análisis exhaustivo de la crisis entre Ander Rafael y Kerem Bürsin. Espero que les haya resultado interesante y que les haya permitido formarse su propia opinión superíndice 3N sobre el tema. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus teorías. Nos vemos en el próximo superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.